toda la alabanza. Es un privilegio, oh Dios del cielo, esta tarde estar aquí en tu casa, alabándote, Señor, como tu cuerpo, Señor, como miembro, Señor, bendito Dios, de tu cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús, alabando tu nombre, Dios, reconociendo, Señor, que no hay otro como tú, Señor. No podemos callar, no podemos dejar de alabarte, Padre, no podemos dejar de exaltar tu nombre, no podemos dejar de reconocer tu santidad, tu señorío, Señor, reconocer que tú eres el único, Señor, Dios de los cielos, Dios de poder, Dios de gloria, poderoso por los siglos de los siglos, Señor amado. Bendito eres, santo y eterno, nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga a todos los que se están conectando también en las redes. Esperando que este tiempo sea un tiempo donde sea el Señor hablándonos, un tiempo donde podemos estar en la presencia del Señor compartiendo la palabra. Venimos a compartir lo que es la palabra de Dios, no palabra de hombres. Venimos a recibir ese mensaje, la palabra de vida. Vamos a hablar esta noche, mis hermanos, acerca de la palabra de Dios, saber que Dios todo el tiempo se ha comunicado con el hombre. Todo el tiempo el Señor tiene esa comunión con el hombre y desde el principio nosotros lo podemos ver y nosotros inicialmente podemos tomar como referencia una palabra que todos la conocemos en Hebreos. El Señor ha hablado a los hombres a través de todos los tiempos, pero muchas veces el hombre se ha negado a escuchar la palabra, muchas veces el hombre ha rechazado la palabra. Entonces dice en Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Démoslo ahí. Que nosotros podemos ver aquí que el Señor ha hablado antes por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. El Hijo vino hablando lo que es la palabra de Dios, no vino a hablar por su propia cuenta. Pero nosotros también, al principio, el Señor mismo era el que hablaba directamente, ¿sí? El Señor, cuando creó los cielos y la tierra, Él daba la palabra y la palabra se ejecutaba, ¿cierto? Si vamos al libro de Génesis y podemos mirar, entonces 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas. O sea, la palabra tiene poder. Él, por el poder de la palabra, se ejecutaban todas las cosas. Y así fue toda la creación. El Señor dijo, hagamos al hombre, y se hizo al hombre. Y luego el Señor se comunicaba directamente con el hombre. Nosotros sabemos que la palabra es el medio por el cual se expresa un pensamiento. Y a través de la palabra del Señor expresaba esa comunión, pues ese mensaje a los padres, a Adán y a Eva, y a través de ese mensaje Él que les dio instrucciones. Dentro de las instrucciones, o sea, las funciones que tenía que hacer Adán, ponerle nombre a los animales, ¿cierto? Cuando le dio la instrucción de que todo árbol del bosque podría comer menos del que el Señor señaló, o sea, todo fue dado ¿por qué? Por la palabra. Entonces recordemos que es la forma como se expresa un pensamiento. A través de la palabra, entonces, se recibe un mensaje, y ese mensaje, entonces es la persona, es el ser humano el que decide, ¿hago caso o lo desecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Desecho la palabra que Dios me da? ¿O sencillamente me estoy sometiendo a la instrucción que Dios quiere? Y Dios como padre, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para sus hijos. Si nosotros miramos en un hogar, un papá le da instrucciones al niño desde pequeñito, no haga esto, o si lo ve de pronto, de una vez le dice, eso no se puede hacer, no le pegue al perro, eso no se hace, o sea, eso está mal.
hay que hacer tal cosa. Si la persona, ese niñito se deja guiar hasta joven, seguramente no va a tener tropiezos en cuanto a rebeldía, en cuanto a hacer cosas que no son agradables. Y ese padre que está siendo honrado. ¿Por qué? Porque se está considerando lo que él ha hablado. Entonces, cuando nosotros obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos honrando al Padre. Estamos reconociendo que Él es Señor, estamos reconociendo, o sea, que Él es superior, es la autoridad. Por eso también la palabra nos habla que nosotros debemos someternos a las autoridades. Cuando yo no obedezco a la autoridad, indirectamente no estoy obedeciendo a Dios. Perdón. Entonces es sometimiento, a la autoridad. Todo el tiempo Dios ha estado hablando a los hombres. Si miramos en Deuteronomio capítulo 4, podemos ver también que Dios, ¿qué quiere? Que esa palabra, la instrucción que Él ha dado a través de Moisés, que era el que estaba ahí directamente recibiendo el mensaje, la instrucción que Él dio a Abraham. Recordemos que Dios dijo a Abraham: mi amigo, yo no le voy a negar lo que voy a hacer, lo que iba a pasar con Lot. ¿Por qué? Porque yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos, ¿cierto? O sea, hay una palabra que se ha dado. Y si nosotros miramos en Deuteronomio 4, miremoslo desde el 10, desde el 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que anduviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieras por obra en la tierra en la cual pasarías a tomar posesión de ella. Nosotros sabemos aquí que el Señor habló y dio instrucción. Y aquí es claro que Moisés tenía que enseñar al pueblo los estatutos. Y es algo que se fue repitiendo, porque también luego fue Josué el que tenía también que nuevamente volver a recordar la palabra que Dios había dado, para que ellos anduvieran en obediencia y para que se mantuviera todo lo que Dios había dicho. Pero también recordemos en Éxodo 20, cuando el Señor está dando los mandamientos, que el monte ardía, todo el pueblo que tuvo temor. Ellos tuvieron temor y ellos pidieron que no fuese Dios que les hablase directamente a ellos, sino que fuera quien, Moisés, el que hablara. Mientras el pueblo estaba atemorizado, Moisés entraba en la nube y era el que hablaba cara a cara con Dios, y él traía el mensaje no para guardárselo para él. El mensaje era para trasladarlo al pueblo, para que el pueblo empezara a cumplir todas las cosas que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque Dios, como Padre, ¿qué quería? Lo mejor. Eran las instrucciones, ¿para qué? Para protegerlos cuando ellos entraran a la tierra prometida, para que ellos no hicieran como los otros pueblos, para que ellos no fueran a adorar ídolos. Y aquí podemos ver que el Señor desde ya está advirtiendo acerca de ¿qué? De la idolatría. Y el Señor advierte, y el Señor da leyes, da normas que ellos tienen que cumplir. ¿Todo para qué? Para beneficio de ellos mismos. A veces de pronto se puede pensar que no, es que ser cristiano es que implica muchas cosas, le quitan cosas a unas. No, son cosas que van a protegernos a nosotros mismos. El Señor nos advierte: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es para mal.
No, es para protegernos, porque cuando estamos ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando, no estamos recibiendo lo que es del mundo. Estamos recibiendo cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. ¿Y eso qué hace? Que el pueblo, como Él les advirtió, para que ustedes no aprendan, no hagan como ellos, sino que ustedes ¿qué tienen que hacer? Es seguir conforme a la palabra de Dios, no apartarse, ni a derecha ni a izquierda, no seguir lo que hacen los otros. No, el Señor los llevó por caminos diferentes. ¿Para qué? Para que ellos no vieran, para que no hagan como los otros. Entonces, ellos que tuvieron temor, tuvo terror en ellos. Pero el terror, ¿qué hace, hermanos? El terror guarda, el temor reverente delante de Dios guarda nuestras vidas. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor no es, o sea, no, es que no. Es un temor que dice, no, Dios habló, Dios dijo, y así es sencillo. Dios dijo y como Él dijo, yo obedezco. Y cuando yo obedezco, entonces estoy temiendo y lo estoy reconociendo. El temor es reverencia. No es de pronto, uy, ya viene mi papá, me escondo, me meto debajo de la cama, como muchas veces puede pasar, que el hijo no tiene respeto, el hijo no considera al papá como papá, sino como el terror, como el coco, ¿sí? Y entonces muchas veces la señora le dice, cuando venga su papá le voy a decir que tal y tal y tal. Resulta de que el papá se vuelve el coco y el muchacho apenas llega el papá, se pierde, se escabulla, se esconde, lo que sea, pero no va a tener respeto, no lo va a honrar como padre, sino que muchas veces va a crecer con esa cosa en su corazón y viene amargura, vienen resentimientos y cosas, y nunca va a ver al papá como lo que es una persona que lo protege, que quiere lo mejor para él. Igual, muchas veces cuando ya esa persona mayor llega a conocer de Dios, va a pensar que Dios es el mismo Dios ancianito que va a castigar al que hace, no. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se traen cosas de la vieja vida también. Entonces, no, Dios es amor, pero también sabemos que es juego consumidor y Él habla. Y todo lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él habló, Dios quiere que sus palabras lleguen al hombre y a su descendencia. Entonces, sigamos mirando ahí en Deuteronomio 11, 18. Dice la palabra, el Señor está hablando y está dando instrucciones, ¿no? Y se está reconociendo la grandeza del Señor que los sacó de Egipto y los lleva a las tierras que el Señor les va a dar. Y entonces en el 18, miremoslo desde el 16, guardaos pues en vuestro corazón, no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová Dios sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezca pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, o sea, esto es una instrucción. Ese por tanto es igual para nosotros, hermanos. ¿Sí? Por tanto, pondréis estas mis palabras ¿dónde? En vuestro corazón. O sea, la palabra de Dios tiene que estar ¿dónde? En nuestro corazón y en vuestra alma. ¿Sí? O sea, esta alma tiene que estar marcada con la palabra del Señor y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, o sea, nuestros pensamientos, ¿sí? Tiene que estar en la palabra, ¿sí? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el casco, ¿qué tiene? Es la salvación, o sea, saber de que nosotros tenemos una salvación tan grande y esa salvación es por medio de que es la palabra la que tiene que estar en nosotros. El fin de la meta de nosotros que es la salvación de nuestras almas. Y sabemos que por medio de la palabra tendremos la salvación. El conocimiento nos lleva a la salvación de nuestras almas también. Entonces, la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, atadas como señal en nuestras manos, lo que nosotros hagamos debe ser conforme a la palabra. O sea, el que hurtaba, si ya empieza a conocer del Señor, no, el robo es pecado, ¿cierto? Entonces, por robar, puedo perderlo todo, ¿cierto? El tocar lo que no tengo que estar tocando, el hacer lo que no debo hacer, o sea, en todo, en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Todo mi ser tiene que ser guardado por la palabra y esa palabra tiene que estar aquí guardada. Pero sabemos que también no solamente tenemos que ser oidores y guardarla, porque de nada me sirve que yo la guarde, pero si yo no actúo conforme a la palabra, no la hago,
Entonces esa palabra tiene que fluir también en mí para poder actuar. Entonces dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Qué bueno sería, ¿cierto? Y qué, o sea, qué bonito y qué agradable. Y yo digo, uy Dios, qué bueno sería, o sea, en el hogar, ¿cierto? Que sea hablar la palabra del Señor en el momento de sentarse todos a la mesa, todos bajo el mismo espíritu, ¿no? Guiados, ¿cierto? Hablando la palabra, reconociendo la grandeza de Dios, viviendo de verdad lo que Dios dice, o sea, hablando en vuestra mesa, en vuestra casa, cuando andéis por el camino, reconociendo en el camino, o sea, las cosas maravillosas que Dios hace. Uno mira una flor y uno dice, Dios mío, qué perfección, qué combinación de colores tan perfecta, o sea, en todo está Dios. Si uno mira las nubes, a veces unas combinaciones de colores que uno dice, Dios mío, solo a Dios ese paisaje tan espectacular, solo es Dios el que lo puede hacer, y las cosas más mínimas, los árboles que florecen, toda la misma naturaleza está hablando, pero nosotros muchas veces pasamos desapercibidos y todo se nos vuelve rutina, que perdemos la sensibilidad para ver las maravillas que Dios sigue haciendo, todo lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros, aún en nuestra propia vida. El abrir los ojos cada día es un milagro para darle gracias a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños en nuestros hogares. Cierto que gracias a Dios, gracias por el alimento, por los papás, gracias por todas las bendiciones que día a día. Eso es algo que uno dice, no, pero eso es trivial, eso es básico. Sí, pero lo estamos haciendo. Muchas veces no lo hacemos porque aún si estamos en otro lugar y vamos a comer, desafortunadamente muchas veces ¿qué se hace? Se empieza a comer y ni siquiera se reconoce porque están otras personas. No, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer, es darle las gracias a Él, bendecir los alimentos, que los otros sepan que lo que estamos comiendo ahí es porque Dios lo da, es porque Dios lo dispone, es porque nos permite ese banquete. Entonces dice, cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, no nos podemos cansar de reconocerlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar, que tenemos que instruir. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días. Ojo con esto, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, qué bendición tan grande. O sea, cuando nosotros damos, que estamos dando, recibiendo días, mientras que él dice acá, anteriormente hemos leído que cuando se van hacia los dioses, que son los días acortados también. O sea, solamente de la mano del Señor que estamos recibiendo bendición, bendición y bendición. Por eso tenemos que disponernos y aceptar, venir con gozo a recibir el mensaje. Es la palabra de Dios, no son chistes, no son cuentos, ¿cierto? No son historias, no, es la palabra la que traemos de verdad. Podemos mirar también más adelante en el segundo libro de las Crónicas, que también se da la orden de enseñar en todo Judá, o sea, directamente que se da la orden. Segundo libro de Crónicas, 17, podemos mirarlo. El rey estoy en primera, segundos de Crónicas 17. Cuando muere el rey Asa, que fue un hombre que restauró el tabernáculo, el culto, todo, ¿no? Y él muere, entonces toma pues el reinado su hijo, el rey Josafat. Y ese fue un hombre temeroso de Dios, uno de los buenos y amados reyes de Israel. Entonces, miremos ahí un poquitico, miremoslo desde el 1. Dice, tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia, y contrajo, estoy en el 17. Reinó en lugar de Josafat, primer libro de Reyes, hermanos, segundo de Crónicas, 17. Segundo de Crónicas 17. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Sabemos y recordemos que Israel eran las 10 tribus y Judá eran solamente las 2 tribus que habían quedado.
Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarniciones en tierras de Judá y asimismo en las ciudades. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Recordemos que Israel sí se había ido tras los Baales, ¿no? Porque se habían colocado 2 becerros para que el pueblo no fuera hasta Jerusalén a adorar. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Qué bonito. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al 3er año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Ail, Abías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semanías, Nataías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, mire, eso salió del corazón de un hombre, Dios lo tuvo que colocar en el corazón de él. ¿Y qué hicieron? Por todo Judá fueron los sacerdotes y fueron todos estos enviados ¿a qué? A enseñar. Y enseñar no cualquier cosa, era enseñar conforme al libro de Dios, ¿cierto? Conforme a la palabra, el libro de la ley de Jehová. Y mire lo que pasa cuando la palabra empieza a tocar los corazones, cuando la palabra llega a las vidas, el Señor se glorifica grandemente, y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Jehová, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué pasó ahí? El Señor estaba con ellos, y es el mismo Señor que coloca el temor en los pueblos, de tal manera que no se acerquen a los suyos. El Señor es el que guarda, y sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, algo aquí muy sencillo que podemos mirar. Ellos fueron a enseñar por indicación. Entonces, el hecho de venir a un culto, de venir a una enseñanza, hermanos, no es cuestión de que se le ocurrió a un X pastor o que los pastores quieren tener la gente en las iglesias. Es recibir la instrucción, es recibir la palabra, es recibir el mensaje. Y desde el principio vemos, Dios habló. Pero resulta de que los profetas fueron muertos, los profetas, el pueblo rechazó a los profetas, y Dios envía a su Hijo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es hablando la palabra del Evangelio conforme al libro, conforme a la palabra de Dios. Y es mandato, o sea, enseñar la palabra. Le dijo a Moisés, le dijo a Josué, Josué también llamó al pueblo y nuevamente le recordó todo lo que Dios había dicho. Y aquí vemos esto tan hermoso, que el Señor tocó el corazón de este buen rey, temeroso de Dios, y la palabra llegó al pueblo, todo el pueblo de Judá. Entonces el pueblo, también podemos mirar que el pueblo como un solo hombre pide a Esdras también que lea la palabra. Y eso es lo que debe haber en nosotros, hambre por la palabra. Cuando leemos la palabra, que estamos recibiendo un conocimiento, pero no es conocimiento del mundo, es el conocimiento que Dios quiere que nosotros recibamos. Es un conocimiento que protege, es un conocimiento que guarda, es un conocimiento que salva, porque es la palabra da vida, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra nos renueva. Nosotros podemos decir, yo antes era de tal manera, pero cuando empecé a conocer, mis ojos se abrieron y yo lo que hacía, automáticamente mi vida fue transformada. Mi vida cambia. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo, y llegó la luz a mí. Cuando llega esa luz admirable, esa luz de Cristo Jesús, mi vida necesariamente empieza a cambiar, porque empiezo a decirme, esto no es de Dios. Uy, ¿yo qué estaba haciendo? Yo pensaba que estaba bien. Yo pensé que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo, y qué lejos estaba. Antes, por el contrario, estaba siendo abominable delante de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros hacíamos en la vieja vida, porque
igual que todos estábamos haciendo lo mismo que todos antes, pero el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz de Cristo. Y eso lo traemos, ¿por qué? Porque hubo alguien que nos habló, el Señor tocó nuestros corazones. ¿Y qué nos trajeron? La palabra, a través de la palabra. Y luego empezamos a escudriñar y Dios mío, perdona Señor todo, ¿cierto? Todas las cosas. Y solamente es a través del conocimiento que nuestras vidas cambian, hermanos. Por eso en nosotros debe haber ¿qué? Debe haber anhelo. Anhelo por buscar el rostro de Dios, anhelo por buscarlo, por conocerlo, por saber qué quiere Dios de nosotros. Por eso vamos a seguir mirando lo que hubo. Vamos al libro de Nehemías 8. El pueblo pide que les lean. Nehemías 8, 8:5. Leámoslo desde el 1. Esdras lee la ley al pueblo. Esdras es el escriba, pero también es el sacerdote, ¿sí? Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. En alguna parte, en alguna versión dice que los que podían entender eran niños, o sea, los que estaban allí. A veces decimos, ¿para qué llevan el niño a la iglesia? No, al niño hay que instruirlo y es mandato de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Es lo que tenemos que hacer, y el Señor mandaba que harás congregar al pueblo, varones, hembras, mujeres, todos, esclavos, todos, para que oigan, para que aprendan y para que teman a Jehová, ¿sí? Y eso es mandato del Señor, que hay que hacerlo, pero muchas veces como que se olvida eso, ¿sí? Y lo más cómodo es dejarlo viendo televisión o en manos de quien ahora con el internet. ¿Qué instrucción están recibiendo? Vaya yo. Entonces dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas ahí, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En ese lugar, dice aquí algo muy importante, y todo el pueblo estaba atento. ¿Cuántas veces está en la predicación y uno observa hermanitos todavía con el celular, en el Face, con WhatsApp, con cosas, hermanos? ¿Será que eso Dios no lo está viendo? De pronto podemos engañar al predicador, podemos engañar a los sugieres tapando, pero Dios lo está viendo todo. Por eso necesitamos darnos cuenta de que a Dios nadie lo engaña, y que es la palabra de Dios, y que este es el momento, o sea, el momento del servicio, tanto la alabanza, la adoración, la predicación de la palabra, son tiempos especiales que no debemos dejar que nada ni nadie nos los interrumpa. Por eso debemos estar atentos, si es necesario antes de salir de la casa, revisar que la estufa esté bien apagada, que nada nos perturbe, ¿cierto? Igual si el celular, entonces apáguelo, mérmele, lo que sea, pero que nada nos perturbe, nos distraiga, porque usted está aquí y suena el celular, pi, pi, o sea, mensajes, inconscientemente su mente se va, ¿quién será? ¿Será que es algo urgente? ¿Será que es esto? ¿Será que es lo otro? Y entonces no, hermanos, es un tiempo para estar atentos, necesitamos estar atentos y estar apercibidos, porque si no, me dejo divagar el pensamiento y leyeron, dijeron, explicaron. ¿Qué fue que dijeron? ¿De qué hablaron? No sabemos, hermano. Entonces necesitamos que, como el pueblo, estar atentos. Y el pueblo fue el que pidió que leyeran el libro. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello,
Y junto a él estaban, bueno, está la lista ahí de los sacerdotes y los que estaban a su mano derecha y los que estaban a su mano izquierda. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo dormido. ¿Sí? Estuvo atento, hermanos. Atento. El pueblo no estaba dormido, estaba atento. Pero aquí nosotros muchas veces vemos que mientras se está leyendo la palabra, se está cabeceando, se está, quién sabe dónde. Entonces, cuando se abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Están leyendo, mis hermanos? Amén. Amén, amén, respondió el pueblo, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Amén. Esta es una enseñanza, cómo debemos de recibir la palabra nosotros, hermanos, con reverencia, atentos, ¿cierto? Glorificando a Dios, porque es su palabra. No es el pastor el que escribió, no es fulanito, no, es la palabra de Dios. Y viene la descripción de los levitas que estaban en ese momento. Y ellos hacían que entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra. Y nosotros sabemos que ellos habían venido, ¿sí? Ellos habían llegado porque ellos habían sido llevados cautivos. Y ellos llegaron, y muchos de ellos, como había pasado tanto tiempo, no conocían, o sea, incluso hablaban otra lengua, ¿cierto? Todas las costumbres que traían de Babilonia, donde habían sido llevados cautivos, y ellos hasta ahora prácticamente se les estaban abriendo los ojos para entender, y ellos lloraban al escuchar la palabra que se les estaba revelando en ese momento a través de el sacerdote Esdras. Luego les dijo, ustedes coman grosuras, beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que se habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo y sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del 7º mes. Entonces, este es un ejemplo para nosotros, hermanos. El sacerdote Esdras, que es el escriba, les lee la palabra. Y ellos, ¿cómo la recibieron? Atentos, gozosos, ¿cierto? Y ponían todos los sentidos para entender lo que el sacerdote estaba leyendo. Porque ni siquiera era que explicaba, estaba leyendo. ¿Cuánto tiempo estuvo él leyendo la palabra? Desde el amanecer hasta el mediodía. Y todos estaban atentos. Y desafortunadamente a veces se pasa el tiempo y ya la nueva generación empieza a mirar para el reloj, ¿cierto? Y empieza el afán. Y cuando Dios nos lo ha dado todo, hermanos, las 24 horas, ¿quién nos las dio? Y a veces le michicateamos, como se dice, tiempo al Señor. Y pues no está bien, hermanos. Es la palabra, es su palabra la que debe estar en nosotros y que debemos estar atentos también para recibirla. Una palabra que también, pues la palabra sabemos que es de Jerusalén, de Judá, viene la salvación. Y nosotros sabemos que la palabra, ¿de dónde viene? Desde Jerusalén también. Hay una palabra que es profética y que
salió de ya, fue aplicada, pero también para el tiempo venidero, para la nueva Jerusalén también. Miremos un momentico en Isaías 2:3 también. Qué pena, vamos a estar leyendo, pero es que es palabra y lo que necesitamos es eso, que sea el Señor tocándonos, inquietándonos, para que nosotros nos dispongamos también a estar atentos y anhelar esta palabra. Así como dice, ya aquí nos está hablando de la nueva Jerusalén, ¿no? Dice el reinado universal de Jehová, pero también es algo que nosotros vemos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes. Jehová, el monte como cabeza de los montes, el monte de Jehová, la casa de Dios, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos de muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nosotros podemos mirar que muchos pueblos iban a adorar a Jerusalén, iban al Dios admirando, por ejemplo, en Salomón, ¿cierto? La grandeza, el templo, así fuera por las cosas, pero iban allá y sabían que había un Dios de poder, un Dios de gloria, que era el que respaldaba a todos estos reyes también. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, en este tiempo, en Tierra Santa, aunque no haya templo, la gente y el anhelo es poder volver a Jerusalén, poder ir allá, ¿cierto? A la Tierra Santa, la tierra que Dios ama, es la tierra donde fluye leche y miel, es la tierra que los ojos de Dios están puestos sobre ese lugar, y de Jerusalén que salió la ley, ¿cierto? Pero también salió que la palabra, y es la palabra que salió de Jerusalén a través de los apóstoles. El Señor habló por ellos, y a través de ellos entonces llegó la palabra a todo el mundo en ese momento, y la palabra que nosotros hemos recibido también. Y el mandato es orar por la paz de Jerusalén, todos aquellos que lo aman, ¿sí? Entonces, igual, si nosotros miramos, por ejemplo, Jeremías fue un profeta que fue dado a las naciones, aunque él no salió, pero de todas maneras en la palabra está, y es la palabra de Jeremías y las lamentaciones y todo, que también ayuda a todas las naciones, a todos los pueblos. Y hoy vemos que Dios nos habla por medio de su Hijo. Entonces, Cristo sabemos que es el Verbo. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Entonces sabemos, recordemos que en el principio Dios habló, vienen los profetas, nos manda también los siervos de Dios, sean los profetas, y Cristo nos habla por medio de su Hijo. Entonces vamos a Juan 1. Todo lo conocemos, todo lo hemos leído, lo sabemos, pero de todas maneras para que lo tengamos presente. Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, Cristo Jesús es la palabra, es el Verbo, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Cristo, dice, era en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. O sea y el Verbo era Dios. O sea, es Dios, y Él nos habló, y Él sigue hablando. Y recordemos también de que Él es el Verbo, Él es la palabra de vida, es la semilla incorruptible. Y Él vino a traernos la palabra del Padre. Ya no están los profetas, nosotros tomamos la enseñanza, porque toda la Escritura se escribió como enseñanza para nosotros. Y es lo que nosotros debemos tomar para nosotros, porque a través de la enseñanza del Antiguo Testamento nosotros aprendemos y conocemos para no hacer como ellos hicieron, para no cometer de pronto las mismas cosas, y saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que lo que ayer se dijo que no se debía hacer,
es igual hoy. Dios no cambia, Dios no es tras los tiempos, o sea, que no estamos en la era moderna, la era de las tecnologías. Dios es el mismo. Lo que Dios dijo, eso es. Y no son las modas, no son los políticos, no son los sistemas que se estén movilizando. No, Dios es el mismo. Y es el mismo en el cual nosotros tenemos que confiar, creer, esperar y saber que debemos obedecer. Porque sabemos que el obedecer es mejor que los sacrificios. De nada nos sirve hacer muchas cosas, pero si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, de nada. Y el mismo Señor, la forma de nosotros mostrar el amor es a través de la obediencia. El Cristo Jesús que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es algo que tenemos que hacer, guardar los mandamientos. Si nosotros miramos también en 1 de Juan 1:1, también se nos habla lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Cristo. 1 de Juan 1:1. 1 de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y aún anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, aquí el apóstol Juan, que prácticamente estuvo hombro a hombro, ¿cierto? Andando con el Señor, lo conocía. Y por eso él puede testificar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, aún lo que palparon nuestras manos. 1 de Juan 1:1, hermano. Entonces, es algo que él está manifestando su testimonio, es lo que él vio. Y el que nos está revelando, ese mismo Cristo Jesús, ¿sí? El verbo de vida. Cristo, el verbo de vida, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. La misma palabra vino a morar entre nosotros. Y es la palabra que nosotros debemos tener en cuenta. El mismo Señor Jesucristo también nos habla, dice que es el Espíritu el que da vida, mas la carne para nada aprovecha, ¿sí? Entonces miremos Juan 6:63. El Señor ahí nos habla también. Está hablando acerca de que Él es el pan que descendió del cielo. Que si alguno comiere, lo estoy mirando desde antes, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. Entonces dice que los judíos contendían por esa palabra. Y muchos de los que lo seguían, ¿qué hicieron? Se apartaron. Muchos de los que lo seguían se apartaron. Entonces el Señor en el 63 nos dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. O sea que la palabra es espíritu, la palabra es verdad. Y si nosotros recordamos lo que nos dice la carta a los hebreos, cuando dice que la palabra, ¿cierto? ¿Qué es la palabra? La palabra, en hebreo, miremoslo en Hebreos 4:12, entonces es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Entonces la palabra es verdad, la palabra corta, separa, produce semerismo entre el alma y el espíritu. Dice la palabra de Dios que es viva, no es muerta, es viva. Y como es viva, entonces recordemos que es una semilla. La semilla puede durar muchísimos años y está ahí. Pero en el momentico en que se siembra o que entra el agua, la semilla empieza a tener su proceso. Igual pasa con la palabra está viva y nosotros vamos y sembramos la palabra, pero nosotros no sabemos qué pasa allí, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía.
y hará lo que el Señor quiere que se haga, y Él es el que toca su tiempo. Él es el que toca los corazones, las vidas, y es el que redarguye, el que inquieta. Solamente es el Señor. Entonces por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de doble filo. O sea que lo que estamos hablando va para allá y viene para acá. O sea, nuestras vidas tienen que ser transformadas también por la palabra, ¿sí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, separa. Y entonces todos esos sentimientos que habían en mí y esos pensamientos también tienen que empezar a ser separados. Y esta alma se tiene que doblegar también. Y sabemos que los pensamientos son transformados, ¿por qué? Por el conocimiento. Cuando recibimos el conocimiento, mi vida tiene que cambiar. Cuando yo recibo el conocimiento, mi vida tiene que ser transformada, ¿cierto? Entonces, esa palabra va a separar, empieza a producir, y esos pensamientos, esta palabra que yo estoy recibiendo tiene que actuar en mi alma. Y esta alma, aunque empiece a anhelar cosas que yo ya sé que Dios dice que no se deben hacer, entonces empieza la lucha, ¿cierto? Y ahí mi espíritu empieza también a crecer porque está recibiendo un alimento. Y ese alimento es la palabra de Dios. Entonces se va a producir una separación, un merismo entre el alma y el espíritu. Y va a las coyunturas, hasta los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo de nuestro ser. Las coyunturas, los tuétanos es donde se forma la sangre. Es donde se forma la sangre. Y al formarse la sangre, esa sangre va por todo el cuerpo y mi cuerpo tiene que ser transformado. O sea, la palabra de Dios llega hasta los tuétanos, hermanos, hasta lo más profundo de mi ser. Pero cuando yo la desecho, cuando dejo así que pase y que no le pongo la atención suficiente, la palabra toca, pero hasta donde somos nosotros, Dios no obliga. Dios nos da esa libertad, o sea, Él habló, pero somos nosotros. Delante de ti está la vida y la muerte. Decides tú qué quieres, la vida o la muerte. ¿Qué quieres? ¿Andar en caminos de bendición o en consecuencias de las cosas que hagamos en contra de la palabra de Dios? Entonces, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, mire que está tocando todo mi ser, mi mente, mi alma, mis pensamientos, mi corazón, todo. Y esa palabra tiene que transformar. Entonces, es solamente a través de la palabra que nuestras vidas son transformadas. Y es a través de eso que nosotros tenemos que estar atentos y darle el valor a la palabra, el valor que ella tiene. Que no es palabra de hombres. No venimos a hablar palabra de hombres, es la palabra que Dios nos da. O sea, su palabra que es verdad. Esa palabra es alimento espiritual también, es el alimento espiritual. Nosotros podemos mirar que el Señor Jesús cuando fue tentado, ¿qué habló? El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. O sea, él tenía mucha hambre, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Y nosotros podemos ver que esa palabra está confirmada también, o sea, en el Antiguo Testamento el Señor también habló y le dijo al pueblo, o sea, no solo de pan, es la palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio el Señor habló, en Deuteronomio 8:3 el Señor le habló al pueblo también y lo incitó a que no solamente cuando viene el maná, ¿cierto? El Señor está recordando Moisés al pueblo. Y entonces le está diciendo, o sea, que Dios lo sustentó con maná del cielo. Y nosotros sabemos que es el maná, el alimento espiritual que Dios dio para sustentarlos. Y Dios no necesitó de todas las otras cosas que la gente en el mundo estaba comiendo. Él lo sustentó directamente de Dios, con maná del cielo, palabra de Dios. Y Cristo Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. O sea que es un sustento espiritual para nosotros, espiritualmente nuestra alma, pero también Cristo el pan vivo. Y Él dice que el que comiere y bebiere tendrá que vida eterna, que comiere de su cuerpo y bebiere de su sangre, tiene vida eterna. Entonces, si nosotros nos privamos de ese privilegio de comer y de beber de la sangre preciosa de Cristo Jesús, estamos ¿qué? Desechando
la vida eterna que Él nos está ofreciendo. Por eso necesitamos conocer y darnos cuenta de que es la palabra de Dios, es la verdad. Es el alimento que nosotros necesitamos para crecer. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos crecer? Para salvación. Y el crecimiento, el conocimiento lo tenemos es a través de ¿qué? De la palabra. Y sabemos que por la palabra, por el oír, la palabra que viene, la fe. Y cuando nosotros andamos en fe, estamos creciendo, ¿cierto? Y estamos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, si retrocedemos, porque es que está mermando la fe, si uno retrocede está mermando la fe, está menguando, y al que retrocede no le va a agradar a Dios. Y dice que si nosotros estamos caminando, ¿cierto? En ese trabajo estamos caminando en la obra, pero si nosotros miramos hacia atrás, empezamos a mirar lo que hemos dejado, no somos aptos para el reino de Dios. Y nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar puesta? En Cristo Jesús. Y es seguirlo, es seguir sus huellas, es seguir sus pisadas, es hacer lo que Él dice que tenemos que hacer y hablar lo que Él dice que tenemos que hablar. Y este tiempo es la oportunidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce todavía, o mucha gente se ha apartado, mucha gente se ha desanimado. Y cuando tengamos la oportunidad, esa oportunidad que Dios nos da, ¿para qué? Para llegarle a otro, poder hablar, ¿cierto? Poder inquietar, llevando que el mensaje, la palabra de vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad, poder llevar el mensaje, poder hablar la palabra, llevar esa palabra que definitivamente es la palabra de Dios, y nosotros tenemos que hacerlo. Es imperativo definitivamente anunciar la palabra. Entonces, estamos viendo que Dios hablaron los profetas, habló también por medio de sus siervos, ¿cierto? Cristo Jesús nos trae la palabra, pero también nosotros debemos anunciar la palabra. Entonces miremos en Hechos 5, debemos anunciar la palabra. Hechos 5, 10 del 17, miremoslo. Pedro y Juan fueron perseguidos, pero miremos, porque es que esto es bien interesante desde el 12. ¿Por qué fueron perseguidos? Resulta que aquel que no está en la verdad va a sentir celos, va a sentir envidia y se van a sentir ofendidos por lo que Dios está haciendo y manifestando por medio de sus siervos. Dice desde el 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Grandes señales hacía el Señor por medio de sus apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen a traerlos. Pero cuando llegaron los alguaciles,
no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos sellado cerrada con toda seguridad, y los guardas del pie están en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces aquí podemos mirar que hay un mandato. Ellos, a pesar de que estaban presos, salieron. No dijeron: no, mañana que vamos a ir por allá para que nos golpeen o quién sabe qué nos vayan a hacer. No, ellos fueron obedientes. Y el ángel que les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Es la palabra de vida, es la palabra de Dios. Es lo que tenían que anunciar. O sea, hermanos, que ir a anunciar la palabra es mandato. No era solamente para ellos, es mandato para nosotros, que gracias a Dios nos ha permitido conocer su palabra. Que no somos expertos, pero el Señor se encargará, porque es la palabra y Él es el que se encarga de hacer la obra. Unos siembran, unos son los que siembran, otros los que riegan, pero el crecimiento definitivamente lo da es el Señor. Entonces es imperativo. ¿Y qué nos dice el apóstol? Que tenemos que agarrarnos, tenemos que asirnos firmes a la palabra, ¿cierto? Si nosotros miramos también en Filipenses 2:16, el apóstol nos habla de que tenemos que asirnos, agarrarnos, cogernos de la palabra de vida, ¿cierto? En el día de Cristo. Dice que de todas maneras, en la manera en que nosotros estamos agarrados a la palabra, vamos a poder caminar conforme a la palabra de verdad, la palabra de vida. Y el apóstol dice, de tal manera que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que el predicador que está haciendo, está sembrando la palabra, el predicador está enseñando el mensaje, y que esa palabra que hemos estado recibiendo todo el tiempo es una palabra que debe estar en nosotros, es la que transforma nuestras vidas. Y como tal, si nosotros estamos asidos, agarrados, ¿cierto?, a la palabra de Dios, nuestras vidas van a estar ahí. Y es la forma como, porque recuerden que Dios da mandamientos, ¿cierto? Dice que los predicadores, los pastores, o sea, son los que van a presentar a la novia. Y ellos son, o sea, ¿a quién van a presentar? Entonces, a una iglesia que está viviendo conforme a la palabra, que se está guardando. Entonces, ese es, o sea, dice que yo pueda presentar y demostrar que no se ha trabajado en vano. O sea, el trabajo no es en vano de predicar la palabra, no debe ser en vano. O sea, se da la palabra, pero la tierra que somos nosotros tenemos que ser una tierra fértil que tiene que dar fruto. Por eso tenemos que disponernos y saber de que tenemos que estar preparados para dar fruto, y fruto que permanezca. Saber que nosotros, hermanos, hemos sido renacidos no por una palabra común y corriente, sino por la palabra de verdad. Y eso nos lo dice Santiago. También nos lo dice Santiago 1:18, que el Señor de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. La palabra es la palabra de verdad, la palabra de vida, ¿sí? Para que seamos que primicias de sus criaturas. Hemos sido renacidos por una simiente incorruptible, una palabra, una semilla incorruptible. Nosotros escuchamos el mensaje, ese mensaje entró y nuevamente tenemos vida nueva. Y la vida nueva viene solamente por la palabra. No es porque nos hablen bonito, es porque nos hablen la palabra. ¿Y la palabra qué? De verdad. La palabra de vida, ¿sí? Y es saber que es una preciosa semilla. La semilla es la palabra de Dios, nos dice el apóstol. La palabra es la palabra de Dios y Dios nos habla y nos sigue hablando. Es una semilla que es incorruptible, una semilla que es sembrada en nuestros corazones. Y esa semilla es la que tiene que crecer. ¿Y crecemos a través de qué?
del conocimiento de la palabra de Dios. Pero también sabemos que hay peligros, hermanos, por menospreciar la palabra, porque muchas veces se menosprecia. Y se menosprecia cuando se menosprecia al que está hablando, ¿no? O sea, muchas veces se ponen palabras necias y resulta de que no se está ofendiendo al hermano, sino que está ofendiendo es el mensaje que trae el hermano, que es la palabra de Dios. Y sabemos que el pueblo es llevado cautivo, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, pero también porque ellos desechan el conocimiento, Dios también los desecha del sacerdocio. ¿Y Dios qué se va a hacer? Se va a desentender de sus hijos. Entonces son cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando se menosprecia la palabra, cuando se rechaza el mensaje, cuando no se acepta. No, es que eso no es así, no, pues tampoco, ¿sí? No, pues Dios no es así, Dios es chévere, Jesucito, Diosito, Chuchito, como le dicen muchas veces irreverentemente, ¿sí? Y se menosprecia, no, Dios es bueno, Dios es amor, ¿sí? Pero Dios es claro, Dios es verdad, su palabra es verdad y nosotros tenemos que obedecer a la palabra. Y muchas veces pudimos ver que se menospreció al profeta. Los profetas fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron maltratados. Y de esa manera nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Que solamente disponiéndonos podemos mantenernos firmes en la palabra. Así que mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad que nos ha hablado de reconocerlo. Hay mucho por hablar acerca de la palabra de verdad. Esto es algo para que nosotros meditemos, para que reflexionemos un poco cómo estamos recibiendo esta palabra con verdad como palabra de Dios. Vamos a orar en un momentico, pedirle a Dios que sea obrando. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Dios de los cielos, que eres tú el mismo que sigue hablando, Señor, a tu pueblo. Que toda esta palabra, la Escritura, fue escrita, Señor, bendito Dios, para enseñarnos, para instruirnos, Dios, para capacitarnos. Esta palabra es verdad, Señor, es tu palabra. Pedimos perdón, oh Dios de los cielos, todas las veces que hemos menospreciado la palabra. Todas las veces, Señor, bendito Dios de los cielos, que se ha desechado, Señor, bendito Dios, que hemos ignorado, Señor. Las veces que no hemos obedecido el mensaje, Señor. Y pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Padre, que podamos recibirla cada día como palabra que viene de ti, Señor. Como palabra, Señor, bendito Dios de los cielos, Señor, que nos edifica. Palabra, Señor, bendito Dios, que nos ayuda a crecer para salvación. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad, por este tiempo. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí, oh Dios de los cielos, en este lugar, como también por todos aquellos que se encuentran en las redes, oh Dios de los cielos. Bendecimos tu nombre santo, Señor. Te damos gracias, oh Dios de los cielos, por la oportunidad de buscar tu rostro, de estar en tu presencia, Señor. Hemos orado, Padre de los cielos, Señor. Bendito Rey eterno, Señor, la unción, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Y mañana a las 7 de la mañana los esperamos nuevamente para oración y para clamor. Dios los guarde.